En este vídeo vamos a presentarle cómo modelar los labios mediante la arcilla, con quien les habla Víctor Martínez, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Para empezar, tenemos aquí que conocer primeramente las partes de labios y algunas características que las relacionan para poder tener el conocimiento genérico y básico de cuáles son las partes o las formas en las cuales vamos a tratar. Como vemos en las imágenes, tenemos diferentes formas de labios, tanto varoniles como femeninas. Hay muchas formas, variaciones, y lo importante es tener una guía, un dibujo que nos permita a nosotros conocer cómo vamos a realizarlo. Los instrumentos que vamos a estar utilizando también los vemos en pantalla y la forma de cómo vamos a incidir en amasar lo que son la arcilla para darle molde a la estructura base cuadrada, un paralelepípedo, en la cual nos va a ayudar como base para hacer lo que es la estructura de los labios. Hay muchos mecanismos, hay muchas técnicas. En este sentido, le vamos a estar presentando una variación que es de un cuadrante de 1.5 de ancho. Ella puede ir variando dependiendo de la cantidad de arcilla que se tenga. En este caso, como hemos estado estudiando lo que es trabajando con la arcilla, ya nos queda en este caso 5 libras. Vamos a estar amoldando, recordando siempre lo que es la presión de la mano para evitar las burbujas, ya que esta es una pieza que va a estar eh, o se va a presentar en el horno, ¿no? A una temperatura de 1500 grados centígrados. Como ustedes pueden ver, hay diferentes formas de hacerlo. Aquí usamos los rollitos, los amasamos con la mano y lo que estamos haciendo es un volumen que nos permite a nosotros tener una semiesfera, o un semiovoide implantado sobre lo que es la superficie que hemos hecho medio rectangular. La presión es importantísima, siempre es importante la presión, ponga lo que se ponga en arcilla sobre la arcilla, de manera que no va a permitir que no se despegue y a la vez evita lo que son la creación de burbujas o espacios con aire dentro de la arcilla, que son una de las características base de que se explote cuando se realiza el horneado. Como ustedes pueden ver, lo que son el modelado, ¿no? Se puede realizar con instrumentos sencillos como estas espátulas, con los dedos, siempre y cuando tengamos una guía. Aquí las hemos hecho a escuadra para facilitar lo que es la comprensión de las proporciones. Vemos aquí el señalamiento céntrico de lo que es una guía de líneas. Estas líneas nos van a permitir ver el tamaño de los labios y generalmente lo hacemos aquí con las medidas de 1 centímetro de borde, 1 centímetro, ¿no? Hasta que vemos laterales. Posteriormente empezamos a lo que son los cortes rectos de la línea de los labios. Es importante que con la experiencia se tienen bastantes cálculos. Usted en casa lo que va a hacer es siempre estar midiendo con una regla o un tiralínea, de manera que no pierda las distancias. Como ustedes ven, constantemente la refuerzo con líneas laterales y verticales para evitar perder esa medida. Aquí estamos sacando casi lo que son las comisuras de los labios. ¿Ves cómo trabajamos las comisuras de los labios? Los labios, bueno, trabajarlo con el pulgar, siempre con el pulgar y también con los dos dedos, con las dos manos, ¿no? De manera que, como sabemos, el labio es simétrico, ¿no? Por características propias de perfección, pero en la realidad siempre nos distorsionamos un poco, así que cuando vamos a copiarnos, vamos a estar viendo que
tenemos algunas desfases labiales que es la característica propia de cada persona, ¿no? Es lo que nos hace la personalidad, ¿no? Producto de algunos problemas que tenemos en la masticación y expresiones corporales, faciales. Como ven, el refuerzo de las líneas, aquí estamos constantemente sacando lo que son la parte intermedia de los labios. Estoy trabajando la parte el labio inferior primero para ir calculando lo que es la altura, ¿no? Y me concentro mucho en lo que son las comisuras, ya que son las partes más bajas que tenemos en los labios en sus extremidades. Podemos estar viendo la arcilla bastante suave, podemos dejarla un poco secar un poco para que se pueda facilitar lo que son el modelado y no se nos pegue tanto en la mano o en el instrumento que estamos usando aquí, en este caso una cuchilla de metal, una cuchilla que no corta, lógicamente, eso es especial para cortar barro. Como ven, la utilización de ambas manos, de ambos dedos proporcionales nos ayudan a ir dándole una guía igual tanto izquierda como derecha. Como vemos aquí, la presión es mínima, siempre apretando, ¿ve? Los labios se van formando, como así decirlo, casi solo, ya sea por la altura que le tenemos allí. Se pueden modificar, hay muchas variaciones, por eso al principio le presentamos una guía de imágenes con muchos movimientos de labios y de igualmente al final vamos a hacer algunos replanteamientos para que ustedes vean cómo se modifican los labios. La mínima presión o agregar arcilla hacemos que la expresión de los labios varíe muy drásticamente. Así que en este caso, como es un diseño imaginario, unos labios imaginarios, no tenemos problema de la forma que nos queda. Pero si vamos a estar dibujando tratando de hacer nuestros labios, sí tenemos que tener en cuenta esas expresiones, esas formas y volúmenes que tenemos en cada uno. Ve, aquí colocamos un poquito en el tubérculo de los labios una pequeña cantidad de arcilla, de manera que me sirva de guía y también de relieve para lo que son ese tubérculo, que un piquito que a veces le decimos a las personas que tienen en el labio. Y refuerzo las líneas laterales, es importantísimo. Siempre trabajando de adentro para afuera, ¿ves? De adentro para afuera. Sacamos de adentro para afuera. La presión continúa siempre y moldeamos constantemente lo que son las líneas, ya que la arcilla se mantiene bastante húmeda y hace que la mínima presión hace que la contraparte se abulte. Aquí le estamos haciendo lo que es el filtro que tenemos arriba sobre lo que es el arco de Cupido de los labios, no muy típico y varían dependiendo de la persona. Si es varón, lógicamente que la edad ya que se tiene, universitario en este caso, van a presentar algunos rasgos de los bozos, o sea, de los pelitos que vamos a tener ahí, que se tienen, y quizás varíen también esas características, que es muy diferente a la de las mujeres o las féminas que presentan la parte más lisa, que es una de las características, una de las partes que nos caracteriza, ¿no? Varonil. Continuamos remarcando no perder lo que son las proporciones, importantísimo. Generalmente siempre se empiezan a perder y hay que estar rescatándolas. Utilizando diferentes herramientas podemos ver qué es realmente lo que estamos
haciendo, si es plano, si es curvo, y así constantemente usamos esas herramientas. No tengan problemas de presionar, es importante siempre tener la imagen de frente. Póngase siempre de frente para que vea la visualización, valga la redundancia, de las proporciones. Trabajar de lado a veces ya cuando ya uno está acabando, ya que estamos viendo detalles, no nos interesa las proporciones porque ya están establecidas. Pero al inicio es importantísimo contar con esas medidas. El pincel nos ayuda a limpiar un poco esas granos de arcilla que quedan flotando y dan mal aspecto a veces, pero nos ayudan en este sentido con el pincel quitarlas y también aplastarlas, se aplastan, haciendo que la superficie sea un poco más lisa. Siempre utilice su mano izquierda si es derecho para poder extraer lo que son los residuos que están o que quedan en el instrumento. Como ustedes ven, siempre tengo mi mano, ¿ven? Utilizándola para quitarla porque de lo contrario se adhieren nuevamente esos grumos y se dificulta el trabajo porque empiezan de nuevo a adherirse fuertemente y hay que estar sacándolas y metiendo, sacando y metiendo y entonces complica. Para eso utilizo mi otra mano para estar constantemente haciendo limpieza. Aquí hemos utilizado una herramienta, un pedazo de cegueta bastante fino, número 14 dientes por pulgada, exacto. Hay dos, hay unas que se utilizan para madera, que son de 12, son menos dientes, más anchos los dientes, entonces. Me permiten para crear esa textura lisa, con líneas finas, que le da la apariencia de la piel cuando la entrecruzamos. Es un instrumento que hemos trabajado, que tenemos. A veces se le ponen sus manguitos, se le hacen más sus retoques para mejor utilización. Pero nos permite lo que es detectar lo que son hendiduras y dar acabados bastante lisos, ¿no? Si lo usamos de la otra parte. Aquí vemos los labios, ¿ve? Un poquitito de agua, no se usa mucho agua, aquí vemos el vaso, usamos el agua para hacer lo que son los labios superiores y el filtro, generalmente va un poco liso. Y el labio inferior también, pero después que se haya tratado con las diferentes líneas que vemos allí, ¿no? Siempre de adentro hacia afuera, de manera que cualquier error nos permita a nosotros eh, mantener esa característica o forma de hacia adentro y hacia afuera. Usar una herramienta no significa que la uso y ya no la voy a volver a usar. Siempre estoy haciendo variaciones, complementando una y otra vez. Siempre hay que meter arcilla o extraerla y las herramientas me facilitan las diferentes puntas ese trabajo. Por eso los artistas tenemos diferentes herramientas. Puede ser que yo con unas dos me lleve muy bien, pero a veces necesitamos detalles. Y para eso las creamos. Aquí estamos haciendo los cortes, se hacen los cortes para separarla ya, ¿no? Y tenemos ya lo que son los labios ya terminados. Puede ser que la dejemos así o vamos entonces a seguir con otros complementos, otras modificaciones. O sea que hay muchas modificaciones. Esa es una forma de labio. Yo le estoy agregando aquí en esta otras alteraciones y las modifico. Como no es un retrato, no es algo que se está viendo, puedo jugar con ellas. Eso sí, como le dije anteriormente,
cuando se está viendo, se está haciendo un retrato, se tiene que adaptar uno a ese modelo. Pero aquí no. Aquí vemos la altura que estamos agregando, lo que son la parte superior, donde está el arco de Cupido. Le estamos haciendo de manera que se vea el labio más ancho, el labio superior. Hacemos el mismo procedimiento que hemos estado explicando anteriormente. La presión es importante, ya que se requiere extraer lo que son las diferentes burbujas que quedan cuando uno adhiere el barro, la arcilla. Como ustedes ven, siempre las presiones y los trabajos de adentro hacia afuera. Ve que aquí usamos otra pieza dentada, otro sticker que me permite, más corto y me permite entrar en elementos más pequeños. Volvemos nuevo a limpiar los labios y en el tubérculo le vamos a estar agregando un poquito más, ya que el agrandamiento hizo que el labio se estirara hacia arriba, y esto me permite, con este bultito que le puse de arcilla, hacerla más efectiva, más llamativa o más gruesa. Aquí procedemos a agregar lo que es otros efectos de los labios para hacerlos un poquito más carnosos, podemos decir un poco más femeninos, más carnosos, puede ser. Aunque hay varones también que tienen labios carnosos, eso es variación. Contemplamos aquí el pegado o la adherencia de la materia pegajosa, bastante húmeda todavía, que me permite a mí que se adhiera rápidamente. La presión continúa siempre adentro hacia afuera. Aquí lo estoy haciendo lateral porque el labio inferior me permite. Como ustedes ven, queda un espacio en el centro, y a medida que voy viendo las laterales, viéndolas de perfil, me doy cuenta de que se necesita más labio, más parte en el centro, o sea que se vea abultado o sobresaliente el labio en la parte central. Ya después de haber hecho lo que son los bordes de los labios, lo que le llaman también vermellón, que es el borde que se tiene en los labios, procedo entonces a hacer lo que son los pliegues. Es importantísimo los pliegues, porque si no se va a ver horrible. Todas las personas tenemos pliegue en los labios. De no hacerlo, podemos hacerlo como si fuera un sapo. Ustedes ven el sapo que no tiene pliegue. Y los pliegues nos dan una característica bastante sexy y varían de persona, de manera que cada quien tiene características diferentes. Con un palillo vemos que ya un poco más seco la arcilla me permite modelarla más y no está tan pegajosa. ¿Ve? Con un pincel trato de hacer la limpieza, que en el video anterior le explicamos bastante sobre cómo hacer limpieza, en la cual pasamos la línea, luego limpiamos el pincel, pasamos la línea nuevamente y seguimos limpiando con el pincel hasta que los residuos no queden en el borde de la línea, los residuos de arcilla, hasta que ellas se eliminen poco a poco. Es un trabajo muy interesante, y poco a poco vamos aprendiendo a disfrutarlo, de tal forma que nos concentramos en el resultado y en el trabajo que vamos desarrollando poco a poco. Como yo le dije, este es un trabajo mental, así que me permite crear cualquier forma de labio. Como vemos, le hemos puesto aquí unas proyecciones de luz para que nos dé las formas también variantes.
Aquí vemos lo que se llama los complementos o variaciones que uno puede seguir dándole a los labios. Hay muchas formas, muchas formas. Los labios tienen mucha variabilidad y es interesante. Tomar las expresiones de labios de una persona es bastante complicado para muchos, pero cuando se conocen los elementos básicos es interesante porque empezamos entonces a lo que es a agarrar de la base o de los elementos básicos, eh, ya sea quitar o aumentar, como vemos aquí que estamos agregando arcilla. Aquí le vamos a dar otro aspecto, ¿no? Vamos a agregar a los labios inferiores y le vamos a dar otra característica más voluminosa todavía, de manera que esto me permita eh, ver la carnosidad de los labios inferiores. Siempre como al principio explicamos textualmente, el labio inferior siempre es más grande, más abultado y el que más se mueve. Como ustedes ven, todavía las líneas no desaparecen. Las líneas guías no desaparecen. Aquí estamos realizando lo que son la extracción o hueco en la parte posterior, que por lógica hay que hacerlo, el cual nos va a permitir que la arcilla seque proporcionalmente tanto la parte externa como interna. Sacar la arcilla nos permite a nosotros lo que se llama ahuecar. Se hace generalmente para que el horno eh, seque completamente. Se le deja casi como un centímetro o menos de un centímetro, lo que son los bordes, para el sostén o marco, y de esta forma hacemos que las diferentes burbujas o aires salgan completamente. Este proceso lo hacemos ya cuando está un poco seca, no totalmente seca. Muchas personas a veces las dejan secar y cuando van a hacer lo que es el ahuecado, tienen muchos problemas porque ya la arcilla se presenta dura, una piedra casi, y es difícil sacar eso. Ya después que ustedes ven la molde de los labios, que estamos haciendo el molde de los labios, que hemos sacado, extraído esa parte, podemos ver que hacemos lo último que es lo ahuecado. Son huequitos para respirar y son las que van a permitir a mí ayudar a cuando el horno, eh, si por alguna consistencia tenga problemas, el aire va a salir por esos huequitos. Son respiraderos. Y lógicamente que no puede faltar que usted ponga su nombre, ya sea su nombre, su año, o pueda firmarlo, ¿no? Y como pueden ver, aquí tenemos entonces lo que es ya casi la hora terminada. Digo casi porque todavía falta el pulido, horneado, pintado, barnizado y bueno. Muchas gracias y espero que les haya gustado el proceso de cómo realizar los labios en arcilla.